Fátima está trabajando en su investigación doctoral sobre Carlota O'Neill, también sobre Hannah Arendt y sobre María Luisa Alío, que quizás transversalmente puedas hablar en algún momento de ella, que es una escritora que nació en Pamplona y se exilió a México. Entonces, esa idea de conectar exilios, de conectar discursos filosóficos de mucha hondura y de conectar militancias femeninas nos pareció muy adecuada para cogerla en el centro. Así que muchas gracias por venir. Creo que es una conferencia en la que vamos a constatar algunas de nuestras certezas, pero vamos a aprender muchas cosas nuevas. Y sin más, voy a presentar brevemente a Fátima, que tiene un currículum muy interesante. Ella es básicamente poeta y novelista, aunque has tenido un desempeño profesional como antropóloga, como activista social, trabajando en temas de violencia de género y de defensa de la mujer. Como poeta publicó 3 grandes poemarios en 2004, 2011 y 2015, que son De carne y hambre, Andrómeda encadenada y Epitafio para una odalisca. Andrómeda encadenada, además, me contabas que tuvo una cierta difusión en Israel, ¿no? Porque tenía un personaje judío muy importante y luego se hizo una ópera, ¿no? O sea que los textos de Fátima luego van teniendo su recorrido. En el año 2017 publica Haikus desde el río, en edición bilingüe alemán y español. El alemán es su otra lengua. De hecho, parte de tu investigación muy interesante tiene que ver con tus viajes a la Universidad de Friburgo, ¿no? Buscando las huellas de Hannah Arendt, pero también visibilizando personajes del ámbito hispánico como Carlota O'Neill. Y luego en el año 2019 publica su poemario, que a mí me encanta el título y el propio poemario, Monjas, putas y locas. Es una reivindicación muy feminista. Y su primera novela en el año 2020, La selva bajo mi piel, gana el premio Albert Jobel de la editorial Almuzara. O sea que tú con tu primera novela, que es un librazo que yo tengo en casa y que cuenta, bueno, es una historia en El Salvador en torno a la figura de Ignacio de Acuría, la teología de la liberación. Bueno, pues con tu primera novela ganas un premio importante. Así que también como novelista tienes una trayectoria muy interesante. Entre el 2016 y el 2022 has sido presidenta de la Asociación Navarra de Escritores y Escritoras, es decir, que también haces un activismo, ¿no?, de escritora, que es muy necesario, defendiendo los derechos, ¿no?, y el lugar de los escritores de provincias, que me parece muy relevante. Y ahora estás haciendo tu doctorado en la Universidad Internacional de La Rioja, y como digo, en torno a Carlota O'Neill, a María Luisa Alío, y también es un doctorado internacional entre Friburgo y la Universidad Internacional de La Rioja. Así que tenemos con nosotros hoy a Fátima, que como van a empezar a descubrir, es una intelectual de primer orden y está haciendo un trabajo muy necesario de recuperación de algunas de nuestras voces importantes y olvidadas también por el hecho de haber sido mujeres. Así que nada, Fátima, muchas gracias, bienvenida al Centro Sefarat Israel. Esta es tu casa. Buenas tardes. En mi tierra también se dice Arratsaldeon. Gracias, Ana Pellicer, por esta acogida. Gracias a ustedes, a este centro, por esta acogida. Estoy muy contenta con... En esta vida es una de las cosas más orgullosas de las que estoy, y les diré por qué. Porque cuando yo me acerqué ¿por qué les cuento esto? Cuando yo me acerqué a la figura de Carlota O'Neill, me di cuenta de que el hecho de la maternidad, la defensa que hizo de sus 2 hijas, de las que fue apartada, es un eje central en su obra memorialística. Pasaré a explicarme más detenidamente cuando demos arranque a esta, más que conferencia, quiero que sea charla puesta en común con todos ustedes. Y soy una investigadora principiante. Mi interés parte del estudio de las mujeres exiliadas, aquellas que fueron creadoras dentro de la escritura del yo, dentro de esas autobiografías y autoficciones que dan testimonio de la memoria y de la vida que tuvieron, que fue una vida llena de dificultades, pero también una vida llena de superación.
En este estudio, como bien ha dicho Ana, de figuras como la de Carlota O'Neill, María Luisa Elío, y me estoy adentrando también un poquito en María Casares, exiliada en París, en Francia, lo primero que vemos en todas ellas es que hay similitudes que tienen que ver con ese afán de superación del que les vengo hablando. En primer lugar, quiero mostrarles esta fotografía que ven ustedes aquí, de José Luis López Belmonte. Es Marchica, una ensenada a pocos kilómetros de Melilla, donde se producen los primeros disparos que incendiaron el mundo. Estos disparos, este fue el título que Carlota O'Neill pensó para su trilogía Una mujer en la guerra. Los primeros disparos que incendiaron el mundo. Se dieron el 17 de julio de 1936 y fue el inicio del golpe de Estado que tuvimos en España, que dio lugar a la Guerra Civil Española. Ella estaba allí porque su esposo, el aviador militar e inventor navarro Virgilio Lérez, se encontraba allí destinado. Su esposo fue uno de los primeros fusilados y ella, los primeros días de guerra, se encontró viuda y con 2 niñas pequeñas a su cargo, de las que fue inmediatamente apartada. Ella era una mujer que ya tenía una carrera importantísima como escritora y como dramaturga. Fue hecha prisionera en la prisión Victoria Grande de Melilla, que posteriormente les hablaré con más detalle de lo que allí sucedió en esa prisión. Cuando yo me acerco a Carlota O'Neill, me doy cuenta de que en este afán de supervivencia que ella desplegó a lo largo de su existencia y en cómo ella traduce su experiencia a la literatura, a las escrituras del yo, tiene puntos de conexión con una filósofa a la que todas admiramos, como es Hannah Arendt. Lo primero que voy a hacer, mostrarles que ambas hicieron del sufrimiento una forma de llegar a la literatura, pero superándolo, y además la mirada profundamente humana de Carlota, junto con la visión de Hannah Arendt, me dio un espacio de reflexión. A mí me dio un espacio de reflexión. Prácticamente todas las personas que estáis aquí conocéis a Hannah Arendt, pero quiero dar unas pinceladas biográficas sobre ella. Ella nació, saben ustedes que lo que hoy es Kaliningrado, Königsberg, antes era Imperio Prusiano, pasó por ser territorio alemán y hoy finalmente es Rusia. Ella perteneció a una familia de clase media alta que enseguida vio las inmensas cualidades intelectuales y humanas de una niña brillante que con 14 años ya había leído prácticamente las obras completas de Kant, que era muy, muy seguido en su época, actualmente también, pero en su época y en esa zona concreta a orillas del Báltico era un filósofo de gran relevancia. Ella estudia en Marburgo, en Friburgo, donde se la recuerda muchísimo. En Heidelberg tiene como maestros a Heidegger, que fue también compañero más allá del mundo de la filosofía, y a Karl Jaspers, que además de psiquiatra es lo que yo llamo el filósofo de la reconciliación en Alemania, y que estaba casado con una médica judeo-alemana. Ella en Berlín, en los años 30, se impregna de lo que fue toda la burbujeante intelectualidad berlinesa y empieza a padecer muy directamente lo que fue la opresión de la Gestapo
y tiene que salir en varias ocasiones de Alemania, sobre todo a París, a Francia. En Francia es donde estuvo recluida y junto con su madre, y sale de una forma muy azarosa y muy casual del campo en el que estuvo encerrada. El 22 de junio de 1940 es cuando sale de allá, por un vacío de poder que se dio derivado del armisticio de Compiègne, el 22 de junio. Armisticio con ese mismo nombre que también se dio en la Primera Guerra Mundial. Ella desempeña toda una labor de reflexión dentro de la filosofía política en un permanente exilio. Y marca lo que es la filosofía política de todo el mundo. Iba a decir de todo un continente, pero de todo un mundo. Carlota O'Neill, como bien ha dicho Ana, pues es quizás más desconocida. Pertenece a una familia de ilustrados. Tuvo ya un gran antecedente familiar en la persona de Rosario Acuña, que es una de las grandes dramaturgas españolas de finales del XIX, una mujer muy recordada, Rosario Acuña, sobre todo en Asturias, y como les digo, es descendiente de la aristocracia irlandesa y mexicana. Y bueno, en México, antepasados suyos, fue gobernador de un estado mexicano. Su padre era mexicano, foniatra, y nace en Madrid. Carlota es madrileña, y en esa familia donde se cultiva la pintura, donde se cultiva la literatura, la música, ella despliega su talento literario desde muy joven. Con 19 años ya está escribiendo su primera novela y tiene a una familia como es la familia de Kika Montseny, la que fuera ministra de Sanidad en la Segunda República, que le publica sus primeras obras. Como les digo, se halla en Melilla el 17 de julio con sus 2 hijas y su esposo de 1936, cuando se produce el estallido bélico en España. Ella es la primera cronista española. Se podría afirmar sin ninguna duda de que los 17 primeros folios que ella escribe sobre lo que está viendo en esos momentos trágicos fueron la causa por la que es apresada en primera instancia. De hecho, es la primera escritora que se convierte en España en presa gubernativa de un gobierno ilegítimo, porque el gobierno en ese momento, el único gobierno legítimo en España era el de la Segunda República. Y sin embargo, ella es apresada por esas cuartillas en las que relata cómo se estaban produciendo los hechos, cómo estaban entrando las tropas franquistas a Melilla. Es objeto de 3 consejos de guerra. El primero, el 749/36, luego hay otro el 18 de marzo de 1939 por injurias al ejército, dado que ella estalla en cólera cuando le son retiradas sus hijas, porque Carlota era una de estas mujeres, como les digo, que vivía la maternidad de forma muy intensa, y la crianza de sus hijas era un hecho fundamental dentro de su vida. El último expediente que le abrieron fue poco antes de salir de la cárcel Victoria Grande de Melilla, el 12 de junio de 1939. Ella sale, vuelve a la casa de una familia melillense que tiene bajo una baldosa guardados los planos con los que su marido inventó, no sé si lo sé pronunciar bien, el motor de reacción continua. Yo no soy ingeniera, esos conceptos me cuestan muchísimo, y más de aviación, pero fue un invento importantísimo que Carlota O'Neill hizo llegar hasta la embajada británica, y que esos planos
dieron lugar a que el invento pudiera ser desarrollado por los aliados. Ella, bajo ningún concepto, quiso defender la memoria de su esposo, también a través de los inventos del mismo. Bajo ningún concepto quería que esos planos cayesen en manos de los dirigentes franquistas. Ella, cuando sale de la cárcel, sale en libertad vigilada y le cuesta muchísimo tiempo recuperar a sus hijas, que se hallaban en un orfanato en Aranjuez, pasando muchísimo hambre y muchísima necesidad. Consigue recuperarlas y ella sigue ejerciendo su profesión de escritora, porque reitera muchas veces a lo largo de sus memorias que ella es lo que sabía hacer, escribir, bajo el seudónimo Laura de Noves, haciendo guiños a la Laura de Petrarca. Y por fin, en el año 1949, toma un barco, el Bailén, que le lleva hasta Venezuela, donde desarrolla una carrera como locutora, como periodista, como publicista, como narradora. América le da una oportunidad enorme de restañar heridas, le da una oportunidad de explayarse profesionalmente. Y después de 2 años en Venezuela, llega a México, se reconoce como mexicana, dado que su familia tiene antepasados mexicanos, y México también la recibe con los brazos abiertos. Allí obtiene una titulación como productora y directora televisiva y despliega una fulminante carrera como dramaturga y narradora, y es donde puede poner negro sobre blanco todos esos folios proscritos de los que les vengo hablando, que hicieron que ella acabase en la cárcel. Los puede poner por fin con calma, y en el año 1964 aparece la primera parte de esta trilogía que les vengo hablando, Una mujer en la guerra, que la tituló Una mexicana en la guerra de España. Ya se reconocía como mexicana Carlota O'Neill. La segunda parte se titula Los muertos también hablan, y la tercera, Romanza de las rejas, es el único poemario escrito dentro de la cárcel y culminado dentro de la cárcel por una escritora superviviente dentro de las cárceles franquistas. Lo que yo he tratado de hacer lo que estoy tratando de hacer en la investigación que ocupa mi tiempo en estos meses es ver los paralelismos entre Una mexicana en la guerra de España, donde se relata donde Carlota O'Neill relata desde el 15 de julio de 1936 hasta que sale de España. Lo he querido poner en paralelo con Eichmann en Jerusalén, porque el concepto que más me interesaba para analizar aquí es el archiconocido de la banalidad del mal, que en su día fue una revolución cuando lo expresó Hannah Arendt y lo desarrolló en sus ensayos. En la segunda parte de Una mujer en la guerra se titula Los muertos también hablan, y trata sobre la salida, cómo se produjo la salida de Carlota O'Neill y sus 2 hijas, Loti y Mariela, hasta Venezuela, y lo he querido poner en paralelo con la conducción humana por la defensa que hace Carlota del ejercicio de la libertad y de la ciudadanía. Y en tercer lugar, he querido poner en paralelo qué es la filosofía de la existencia, también obra de Hannah Arendt, con Romanza de las rejas, que es un poemario, como les digo, el único poemario escrito en una cárcel franquista por una escritora española y culminado. La filosofía de la existencia la desarrolló Nietzsche, la desarrolló Karl Jaspers, Heidegger también, Kierkegaard mucho antes,
y es una filosofía que está centrada en la persona y en la defensa de la vida, entre otros muchos conceptos. Yo no soy filósofa, pero por darles unas pequeñas pinceladas sobre esta filosofía. En este afán de comparar estas dos trayectorias que tienen en lo vital mucho en común por lo que supuso el exilio en ellas y por lo que supuso la persecución en ambas, también hay una similitud en lo que escribieron. Aquí tenemos lo que dice Hannah Arendt sobre Eichmann. Lo voy a leer en alto, aunque resulta terrorífico reproducirlo. La jactancia era el vicio que perdía a Eichmann. Eran pura fanfarronada las palabras que dijo a sus hombres en los últimos días de la guerra. Saltaré dentro de una tumba alegremente, porque el hecho de que tenga sobre mí conciencia la muerte de 5 millones de judíos me produce una extraordinaria satisfacción. Verdaderamente la banalidad del mal produce monstruos. Este es un pasaje que quiero poner en comparación con el anterior y que pertenece a Carlota O'Neill y que pertenece a la primera parte que les he dicho de esa trilogía, la primera parte, Una mexicana en la guerra de España, y dice así: era el revoloteo invisible entre nosotros del cuervo de Edgar Allan Poe. Nunca más. Primero fue el grito lejano de una sirena, grito como arrancado del corazón, grito que era chillido y desgarramiento, como si el aire se quedara desflecado, grito de apocalipsis para que nos aprestáramos. Carlota O'Neill, dentro de la prisión Victoria Grande, no solo es testigo y superviviente de lo que a ella misma le está ocurriendo, sino que es una extraordinaria cronista de otras supervivientes y no supervivientes que le acompañaron en prisión. Ella relata cómo fue el apresamiento y la muerte asesinada de Carmen Gómez, compañera suya en prisión. Carmen Gómez era la líder, tenía solo 19 años y era la líder de Juventudes Socialistas Unificadas. La sacaron de la misma prisión donde se hallaba Carlota O'Neill y la asesinaron 3 días después de asesinar a su hermano. Su familia se quedó sin nadie. Sus padres se quedaron sin nadie. Carlota, además, habla del doctor Solís, también asesinado. Habla de la esposa del padre Jaén, un sacerdote que había decidido colgar los hábitos y se había casado con una mujer con la que tuvo hijos y también estaba esa mujer en la cárcel con Carlota. Todo el relato de Carlota en esta primera parte hace... No quisiera utilizar la expresión hace guiños. Se reconoce en esa narración esa banalidad del mal que ya nos contó Hannah Arendt en su obra Eichmann en Jerusalén. Aquí he querido poner los puntos que creo que entre ambas son reseñables. Como les he dicho, el exilio y la persecución les persigue a cada una de ellas. En el caso de Carlota, además, habría que señalar que hay un concepto interesantísimo, que es el concepto de insilio, es decir, vivir el exilio dentro del propio país, dado que ella, desde que sale de la cárcel en el año 39 hasta que sale del país en el año 49, está 10 años viviendo entre Madrid y Barcelona, fundamentalmente en Barcelona, y se tiene que ganar la vida como puede, escribiendo folletos, novelas que podrían calificarse como rosa. Todo lo que caía en sus manos y que ella podía escribir lo hacía para sacar adelante a su familia y a sus hijas.
Y era una mujer, como les he dicho también, en libertad vigilada. Y esa es una forma de vivir el exilio incluso dentro del propio país. Por eso quiero también utilizar el concepto insilio. En este afán de estudiar a estas dos mujeres, de leer sobre estas dos mujeres, de acercarme a ellas, me he encontrado con otras Hannah y con otras Carlota. Me he encontrado con Edith Stein, la mujer que fue discípula de Husserl y que pasó primero por el judaísmo, luego por el ateísmo y finalmente en la Catedral de Frankfurt alguien le dio un libro de Teresa de Ávila y llegó a ser una extraordinaria estudiosa de Teresa de Ávila y se convirtió, entró en el catolicismo y se hizo carmelita. Edith Stein, de las que podríamos destacar su obra Ser finito, ser eterno, para mí también es una autora a destacar cuando se habla de Carlota O'Neill y de Hannah Arendt. O, por ejemplo, podríamos hablar de Charlotte Delvaux, que entró, cuyo tren entró en Auschwitz cantando la Marsellesa. Fue el único convoy que pudo entrar en Auschwitz cantando la Marsellesa. O podríamos hablar de Gertrude Colmar, la autora de Susana y de La madre judía, dos extraordinarias novelas. La prima preferida de Walter Benjamin, decía Walter Benjamin, mi prima preferida, que fue apresada cuando estaba cuidando a su padre muy anciano. Pudo escapar, pero al final decidió quedarse de cuidadora de su padre anciano y fue apresada y terminó siendo asesinada en Auschwitz. Y también les quiero hablar de una mujer judeo-alemana, Ilse Weber, que escribió en Theresienstadt, a las puertas de Auschwitz, una obra que no está traducida al español y que en Alemania se editó en los años 90, In deiner Mauer wohnt das Leid, En nuestros muros vive la pena, un poemario que tiene enormes similitudes con la temática que Carlota O'Neill desarrolla en Romanza de las rejas. Habla igualmente de la vida de prisión, de la vida en el encierro. Habla de cómo era la situación de los menores en esa situación de encerramiento. Y Ilse Weber tiene la nana más conocida de Centroeuropa, Vígala. Esa nana, Ilse la hace mientras va acompañando. Ella tenía estudios en pedagogía y estaba encargada de cientos de niños y niñas judíos en el campo de concentración y cuando estos niños y estas niñas iban a las cámaras de gas, ella improvisó una nana que se salvó de manera milagrosa, la letra y la música, y iba cantándoles esta nana antes de que estos niños fueran asesinados en las cámaras de gas. Luego, a ver si les puedo mostrar con detenimiento la nana. Como les digo, todas estas mujeres tienen en común que utilizaron la literatura, llegaron a la literatura, utilizaron la escritura como forma de supervivencia en medio del horror y intentaron superar los momentos dramáticos que vivían para convertirse en supervivientes. Muchas de ellas no lo lograron, como fue el caso de Ilse Weber, que terminó In deiner Mauer wohnt das Leid, el poemario, pero no logró sobrevivir. Carlota O'Neill terminó Romanza de las rejas y logró sobrevivir. Se ha discutido mucho sobre si Hannah Arendt tenía un acercamiento al feminismo o no. Desde luego, Carlota O'Neill sí que lo tenía. Carlota O'Neill, aquí en Madrid, en 1930, estrena Al Rojo, que es una de las primeras obras de teatro que hablan de la abolición de la prostitución. Y estamos hablando de los años 30. Esta obra se mantiene 4 años en cartel.
Y ha habido estudiosas como Rosana Murias y como González Naranjo que lo han reflejado en sus estudios, en sus investigaciones, que ya les adelanto que son muchísimo más extensas que las que yo puedo estar haciendo, que soy, como digo, muy principiante. En el caso de la obra de Carlota, el feminismo es algo muy patente, muy patente. En el caso de Hannah, ha habido distintas teóricas feministas como Benjamín, Kristeva, Zerilli, italianas, anglosajonas, que han estudiado cómo una mente brillante como la de Hannah Arendt, en medio de un mundo absolutamente masculinizado como era la filosofía que le tocó en su época, sí que ven atisbos de defensa de la mujer. Y en concreto hay un investigador de la Universidad Autónoma de México que se llama Sergio Quintero, que tiene estudios muy destacados sobre cómo la vertiente y el pensamiento feminista está presente en la obra de Hannah Arendt. Y no debemos olvidar que su investigación postdoctoral fue sobre una intelectual como Rachel Van Hagen, una mujer intelectual judía dentro del romanticismo alemán, y verdaderamente cabe resaltar que si bien ella no estuvo dentro de lo que se podría denominar activismo feminista, me estoy refiriendo a Hannah, sí los estudios actuales encuentran hallazgos que son interesantes en este campo. Hay otros puntos, no me quisiera alargar, que tienen en común y que los reflejan en su obra. Es el sentido de la ética y la unión entre pensamiento y voluntad. Ambas están de acuerdo en señalar el terror de los totalitarismos y ambas señalan que primero se aniquila a la persona jurídica, primero se aniquila el concepto de ciudadanía, la vivencia de ciudadanía, y una vez de que eso se produce, la persona queda aniquilada. El testimonio y la memoria es fundamental en sus obras. Y por último quisiera destacar el concepto Selbstdenken de Lessing, porque ambas, los juicios, las reflexiones que aportan en sus respectivas obras están acorde a un contexto y a una coyuntura histórica y social muy concreta, que fue la que les tocó vivir. Yo quiero ir terminando para entablar con ustedes un diálogo y que puedan ustedes también hacer sus planteamientos. Quiero concluir con 3 apartados. Las escrituras del yo, en donde además de Carlota O'Neill estuvieron otras mujeres autoras españolas como fueron Concha Méndez, María Luisa Lío, María Teresa León con Memorias de la Melancolía, María Luisa Lío con Tiempo de llorar, por ejemplo, son proveedoras instintivas de justicia. En medio del horror que les tocó vivir a muchas de ellas, de las muertes de sus familiares, del hambre, del exilio, el hecho de sentarse y ponerse a escribir lo que les estaba ocurriendo, además con la riqueza de vocabulario y el buen oficio de escritoras que tenían la mayoría de ellas, yo lo veo como un acto generador de justicia, y debemos dar la importancia que se merecen a esas escrituras del yo. Lo segundo que les quiero decir es el mal y la persecución en contradicción con el sentido de la vida y la humanidad. Es algo muy obvio. Solo desde la defensa de la vida creamos humanidad. Y por último, ahora que estamos en un momento en que las humanidades se están olvidando en los centros de educación, debemos, las personas docentes, aquí veo unas cuantas profesoras de literatura de Fuenlabrada, creo que el retorno a la sensibilidad y a la belleza es una forma de hacer ciudadanía. Hannah Arendt decía que
la acción política era la máxima expresión de la libertad. Pero para tener libertad, primero hay que tener ciudadanía. Entonces pensemos en que las humanidades, la literatura, la filosofía, son realmente necesarias en todos los centros educativos para crear ciudadanos, para crear ciudadanas. Estamos inmersos en nuevas tecnologías, en una vida de inmediatez que no nos permite reflexionar. Y sin reflexión, verdaderamente no podemos ni defender la vida ni avanzar como humanidad. Y me voy al punto segundo. Por último, quisiera ponerles ahí mis datos por si, como les digo, es tan importante la reflexión que a lo mejor estas pobres palabras que yo les he dicho les da pie a pensar y en días posteriores ustedes me quieren escribir un email dando su parecer. Ahí tienen el email mío. He querido poner muchas gracias, que en mi tierra se diría eskerrik asko, con unas palabras que me han avisado que son en judeo-español, en ladino, no sé si lo he hecho bien, pero me pueden ustedes corregir porque soy un aprendiz, fundamentalmente soy un aprendiz de la vida, de las humanidades, de la literatura, y quiero acabar con algo que me produce una emoción inmensa y es Vígala, pidiéndoles que esta otra Hanna, esta otra Carlota, que es Ilse Weber, si alguien de la sala tiene un poquitito de poder para que esos versos que 40 años después de que se hicieran, de que se escribieran, se publicaron en Alemania en los años 90, yo no me olvidaré nunca de la librería de Friburgo donde los encontré, la librería Nonnenmacher, puedan llegar a los lectores en español y que sean traducidos al castellano. Es la autora de la nana más emocionante de Centro Europa, Vígala, que yo no sé si voy a poder, a ver, me voy a acercar con permiso de ustedes para que puedan escucharla conmigo y piensen a la hora de escucharla, a ver si puedo. Piensen, por favor, no solo en las hijas de Carlota, que era escritora y era madre, y que sufrieron muchísimos años sin poder tener a su madre con ellas. Sí, perdón, ya voy. Espera, un momentito. Sí, sino que piensen también en los niños y niñas judíos que no tienen a sus padres, a sus primos, porque están retenidos, en los miles de niños y niñas palestinos que están siendo masacrados, en los miles de niños y niñas de Ucrania, de Yemen, de la frontera entre México y Estados Unidos. Piensen, por favor, conmigo en toda la infancia masacrada, que es igual que decir la humanidad masacrada. Vamos a escuchar Vígala de Ilse Weber. Vígala, Vígala, Weia, der Wind spielt auf der Leier, spielt so süß im grünen Ried, die Nachtigall, die singt ihr Lied. Vígala, Vígala, Weia, der Wind spielt auf der Leier. Vígala, 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 wie ist die Welt so still?